El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes, en este caso desde una fecha muy concreta, el 18 de abril de 1364, día en el que el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, tenía mala fama el tío, pero luego a lo mejor era una bellísima persona, no lo sabemos, concedió a Alcalá del Júcar el villazgo, qué palabra tan bonita. Sí. La separó de lo que hoy en día es otro pueblo con mucho encanto de la zona, que es Jorquera, que son dos de las joyas de una región, o una comarca, mejor dicho, cuya existencia yo he de confesar que desconocía, pero que la he conocido por fin y que me ha gustado muchísimo, la Manchuela, que también es un nombre muy bonito. Efectivamente, has estado allí de viaje hace muy poquito, que lo he visto en tu Instagram, en tus fotazas. Sí, hemos estado hace muy poco por allí. Y nos lo vas a contar. Ahora queremos el relato, así que, oye, muy buen comienzo. Y lo vais a tener, por supuesto. Pero no vas a ser el único viajero de este programa, ¿eh? Hombre, por supuesto que no. También estás tú, que eres mi más querida compañera podcastera, gran viajera y mejor persona. Lo mismo digo. Es un placer viajar contigo a través de los podcasts y de los viajes. A ver si nos juntamos pronto. Bueno, si hacemos más, que no. En este caso, la verdad es que no me refería a mí, sino me refiero al escritor, crítico, poeta y viajero, además de viajes peculiares, que viene a hablarnos de su libro Geografía Escrita. Pues en ese caso, y ya que tenemos a Alex Chico, que es como se llama nuestro protagonista hoy, aquí esperándonos, vamos a darnos prisa porque no vamos a tenerle ahí media hora esperando para nada. Ni a él ni a la Manchuela. No, vamos. No sé si es tu caso, Carmelo, si antes de haber ido conocías o no, pero es que yo creo que, bueno, me confieso culpable. Yo no sabía exactamente qué era la Manchuela, ni dónde está, ni nada, ¿sabes? O sea, de hecho, si me dices, está en La Mancha, de La Mancha a la Manchuela, llamaría gracia, así para empezar, la verdad. Está al lado de La Mancha, pero no es Mancha, ¿eh? O sea, cuidado, porque quiero decir, no es una parte de La Mancha. Yo había oído alguna vez que era el nombre de La Manchuela, pero pensaba que era una parte de La Mancha. Pero no, es una comarca distinta, que es cierto, eso sí, que está al lado de La Mancha. Es decir, se acaba La Mancha y empieza la Manchuela. Obviamente, entonces, si está en La Mancha, está en Castilla-La Mancha, está al este de esta comunidad autónoma y ya está, digamos, en la zona que linda con Valencia. De hecho, parte de los sitios en los que yo estuve ya están, digamos, ahí pasas de allí del río y ya eso era la comunidad valenciana. En realidad, fíjate la cosa, que esto, vamos, si no sabía lo otro, pues imagínate esto. Hay dos Manchuelas, la conquense y la albaceteña, porque en cada provincia hay una zona con este nombre y tienen su propio, no sé cómo llamarle, pero es que son dos Manchuelas. Sí, su propia idiosincrasia. Exacto, su propia manchuelez sería en este caso. Eso. Y yo la que he visitado en este viaje que comentabas ahora es la segunda, he estado en la Manchuela albaceteña. Ay, la de Albacete. A ver cómo te las gastas para contarnos cómo es ese paisaje, porque creo que cuando hablamos de otros lugares de España como Galicia, Asturias, como que de repente son muy evidentes esos paisajes, los tenemos todos en mente. Pero claro, cuando hablamos de una comunidad como Castilla-La Mancha y de pronto ni siquiera estamos hablando de La Mancha, sino lo que nos has estado contando ubicándonos geográficamente, ¿cómo es ese paisaje? Pues mira, para empezar, parte de la Manchuela es un paisaje muy parecido al de La Mancha. Y si nos pensamos el paisaje de La Mancha, pues pensamos en superficies muy llanas. Como yo siempre voy en coche por allí, siempre he pasado en coche, pues lo tengo muy asociado a la carretera, rectas interminables, de eso que llevas 10 minutos en la recta y dices, bueno, esto no se acaba nunca, y bueno, pues al final un poco, pero tal, una zona, como digo, muy llana, con algunas colinas pequeñitas, así que van quedándose así a los lados cuando vas pasando por allí, campos de labor, de cereal, mucho viñedo también, así que ese es un poco el paisaje, digamos, en el que tú vas moviéndote cuando has llegado a la Manchuela, ¿no? Y no hay, como digo, una gran diferencia, pero de repente llegas a un punto en el que como que la tierra se abre a tus pies. Y entonces hay un barranco enorme al que la carretera se tira así como de cabeza y como si fuese un puerto, pero no un puerto de alta montaña, de estos del Tour, así con curvas de estas de herradura ahí completamente cerradas, que vas en una dirección, curvas de 180 grados, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y es que hemos llegado a las hoces del Júcar. Y las hoces del Júcar son un paisaje
completamente distinto. Paredes de roca blanquecina, obviamente son... Le llaman hoces, pero a mí me sale un poco más la palabra cañón, que ya sé que no es exactamente lo mismo, pero es bastante profundo y con esas paredes, como digo, de roca, que hay zonas en las que son altísimas. No sé, no se me ocurrió medir, pero estamos hablando de decenas y decenas de metros de pared prácticamente vertical. Eso sí, suelen tener... O sea, la pared es vertical, pero por el tipo de roca, que es una roca calcárea muy blandita, por lo visto, para ser roca, obviamente, está como estriada. Entonces hay grandes líneas horizontales que duran muchísimo, y entonces tú ves esa pared, iba a decir no lisa, pero esa pared sí que recta, con esas líneas horizontales, lo cual la verdad es que una imagen que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que me parecía muy bonita. Y como decía, es una roca blanda, con lo cual hay muchas cuevas, hay muchos recovecos, hay formaciones de repente raras, ¿no? Entonces tú vas y de repente hay una zona que hay como un picacho así enorme, bastante curioso. El río va haciendo grandes meandros y eso también da lugar, pues eso, a paisajes, a momentos, a fotos así como muy llamativas, ¿no? Hay otro sitio en el que hay también un cambio igual de radical, pero que es distinto, ¿no? Que es que vas por la llanura, como decíamos antes, y vas ahí pues tus viñedos y tal, y se acaba la llanura y se abre un valle que no es una hoz, no es un barranco, pero sí que es un valle completamente diferente, cargado de vegetación, con muchísimos pinos, y es el valle del río Cabriel, que es precisamente la frontera, una de las fronteras entre las dos regiones. Hablamos de fronteras en estas cosas que a lo mejor es una palabra que a alguien le disgusta un poco, bueno, pero para entendernos, ¿no? Sí. Lo que separa Castilla-La Mancha, en este caso, de Valencia. Y era un sitio también, un entorno precioso, como digo, muy distinto, un adiós radical a ese paisaje más manchego, y yo creo que esa mezcla de cosas le da mucho interés a la zona. Yo sospecho que esto en verano tiene que estar de bote en bote, dentro de que estamos hablando al final de zonas un tanto desconocidas del interior de España, pero hombre, esto que has descrito, me ha encantado esto de cuando se abre bajo tus pies un barranco enorme. Es que de verdad en el coche fue muy llamativo porque tú llegas en el coche y vienes por una carretera recta y llana, en la que a lo mejor has hecho una recta de como 10 kilómetros y de repente, ¡plam!, ahí hay un vacío y esas curvas, y empieza a bajar unas cuestas además tremendas. Yo pensaba, bueno, aquí pones un final de etapa de la Vuelta a España y te sale un espectáculo chulísimo, porque a lo mejor son 3 kilómetros de bajada solamente, pero empinado a más no poder. Y realmente llama mucho la atención. Oye, pues hayas dejado la idea a la gente de la Vuelta, que se lo piense. A ver si se animan. Y luego, aparte de la naturaleza, los pueblos de La Manchuela, ¿cómo son? Pues mira, se corresponden exactamente con la naturaleza. Es decir, hay dos tipos muy distintos. Los pueblos que están en la llanura y son muy parecidos a los manchegos. Que lo que voy a decir no es malo, ¿vale? Es para que la gente entienda que es como un pueblo un pelín desestructurado. Destartalado un poco, con cariño. Exacto, con cariño, todo con cariño. Pero que es un pueblo así que ha crecido y no sabes muy bien, porque claro, porque como todo es tan llano y podían ir a cualquier lado, pues ha crecido así como un poco de una forma un tanto desordenada, ¿no? Curiosa. Digo, esto no es ni mejor ni peor. Y luego están los pueblos que están en las hoces, que suelen ser, y insisto aquí con cariño, suelen ser más bonitos, porque las circunstancias naturales de su emplazamiento les han obligado a ser como más llamativos, y en algunos casos son alucinantes, espectaculares. Por ejemplo, uno de ellos, que es el que nosotros hemos utilizado un poco como campamento base para conocer esta zona, que es Alcalá del Júcar, que es un sitio realmente espectacular. Y esto que comentas del urbanismo, que ha tenido un poco que supeditarse al enclave natural en el que está, con todas estas hoces que has comentado, significa que esas casas como que se arañan de alguna manera, ¿no?, a esas paredes. ¿Cómo nos tenemos que imaginar Alcalá del Júcar, pues, por ejemplo? Alcalá del Júcar, para que te das una idea, es un pueblo que está como si lo hubiesen pegado a la pared del acantilado, pero cuando digo pegado es como coger las casas y meterlas directamente en la pared del acantilado. Y algo de esto hay porque, como os contaba antes, la piedra de estos acantilados es una piedra blanda, con lo cual muchas de las casas tienen parte, digamos, de construcción normal y parte excavada en la roca. Porque era fácil y porque si no, no cabían. Claro. Es decir, que en este caso es que está así. Entonces, el pueblo es casi vertical, es llamativamente vertical. Tú lo ves y está como pues una cosa encima de otra. Dicen como un Belén. Yo creo que es como más espectacular que los pueblecitos estos típicos de Belén. Es más vertical. Y luego, para cerrar un poco la postal, y esto sí que ya es típicamente español, a una parte
O sea, así según miras, a la izquierda cae el castillo y a la derecha cae la iglesia. Entonces ahí entre las dos cosas está el pueblo entre medias, digamos el casco antiguo, luego hay alguna calle que ya está en la otra parte del río y que, bueno, pero lo bonito, lo espectacular es esa zona. Las calles son encuesta, como decía. Claro. Yo decía, iba por ahí andando y decía que quizás el pueblo más encuesta que he conocido en toda mi vida. Que ya es decir, que conoces unos cuantos. Sí, porque además, por ejemplo, en mi tierra, o en la tierra de mi familia, casi todos son encuestas porque están todos subidos a la colina, ¿no? Claro. Pero esto era una cosa exageradísima, pero claro, es que, insisto, es que está cogido a la pared del casco urbano. Y luego las calles no solo son encuesta, sino que son muy estrechitas. Con lo cual, yo creo que, no sé, lo que es la parte antigua, pues a lo mejor al 80% o el 90% del pueblo no se puede pasar en coche. Había por ahí alguna motico, algún quad, pero en coche es que no cabe el coche, literalmente. Claro. Y luego, el pueblo en sí no es la idea a lo mejor que tenemos del pueblo de casas solariegas, de palacios, de cosas así como y tal. Es todo súper modesto. Son todo casas, o casi todo, casas muy pequeñas, casas en las que se ve, no sé si decir pobreza, quiero decir, pero que se ve sencillez, se ve que era una zona de gente humilde. Y eso... alguien podría pensar que le quita belleza, pero yo estoy convencido de que le da muchísimo encanto, porque es muy real. Y luego, incluso en algunos aspectos, es muy real, quiero decir que, por ejemplo, ni siquiera todas las cosas son tan antiguas. O sea, hay mucha casa con la típica puerta de los años 70 de hierro y vidrio esmerillado, y a mí eso me gusta mucho. A mí eso me parece mucho más auténtico que un pueblo... de postal exacto, un poco... que sea como redecorado, sí, ¿no? Sí. Para que nos entendamos. Así que a mí eso me gustaba mucho y ya digo, me parece que el pueblo es una preciosidad y que caminar por ese, que es un auténtico laberinto de callejuelas estrechitas, en cuesta, algunas con escalones. Hay calles que son una escalera de 3 palmos de ancho, haciendo una L para pasar de una zona a otra y pues como digo, a mí eso me pareció con muchísimo encanto. Me puedo imaginar a los vecinos de Alcalá del Júcar con muy buenas piernas y muy buena salud, sí. Porque desde luego que la localidad invita a estar bien entrenado. Oye, ¿qué más cosas hay o hay algo más que ver aparte de todo esto que nos estás contando, que es impresionante por otro lado? Sí, pero no es, estamos hablando de cómo ese pueblo que no, digamos, no es, o sea, no estamos hablando de su parte monumental y un poco de monumental tiene, ¿no? La iglesia por fuera tiene muy buena pinta, yo creo que era del siglo XVIII o del XIX, no te lo sé decir ahora, pero yo no pude verla por dentro, así que no os voy a contar nada. Sí que quedaba muy bonita en el conjunto y además tiene una cúpula. Una cúpula parecida a las de Valencia, porque claro, ya estamos cerca de Valencia. Claro. Entonces ahí se daba un cierto aire y que claro, cuando tú subes por esas calles tan empinadas que se te queda como a la altura de la vista y es un efecto curioso. Pero lo que sí que pude ver fue el castillo, que es la joya, digamos, monumental del pueblo. Es de origen árabe, tampoco nos podíamos imaginar que esto era así, pero luego fue ampliado por uno de los marqueses de Villena, porque toda esta zona era parte del marquesado de Villena, que eso tiene también una historia muy interesante que no la podemos contar aquí, pero que animo a la gente a que mire un poco porque era un episodio histórico curioso. Dentro no se han conservado cosas históricas, hay la típica exposición con algunas fotos de la zona, con comentarios, con un poco... pues eso, comentarte cómo es la zona, alguna cosa de allí, pero no sé, es interesante porque sí que están conservadas todas las salas y luego tiene una vista desde la torre del homenaje que es bastante alta, que es fantástica. Una cosa que a mí me gustó mucho es que a los pies del castillo, no sé muy bien por qué está allí, pero bueno, el caso es que lo pusieron allí, hay una casa cueva. Y entonces la casa cueva está puesta pues como sería cualquiera del pueblo, no sé, en 1930, 1940. Ah, que se ha conservado así, para que la veamos. Se ha dejado así, o se ha puesto así, supongo, para que veamos cómo era, con muebles antiguos, con fotos antiguas. Tenía un toquecito kitsch, ¿vale? La casa y tal, pero a mí me encantó porque yo creo que era muy auténtica también. O sea, yo realmente pienso que las casas del pueblo hace 70, 80, 90 años debían ser exactamente como es esa casa y bueno, pues es una cosa, es un detallito, porque a ver, es una casa... Dos la cocina, 2 habitaciones, una especie de salón, no hay mucho más, pero bueno, a mí me gustó verlo. Prima la practicidad, me imagino. Yo estoy pensando ya cuándo ir y la verdad que no quiero dejar pasar por alto que antes he pensado un poco más, he nombrado el verano, pero bueno, la primavera también me gustaría. No sé si hay algo más que ver que pueda interesarme en esta época, por ejemplo. A ver, yo en verano, a ti, Kelu, te veo en la playa de Alcalá del Júcar.
¿En la playa? En la playa, porque tienen una playa. Acaba de Júcar, no lo he comentado antes, pero está pegado al barranco, pero entre el barranco y el río, que obviamente es el río Júcar. Y hay una zona al principio del pueblo que está como un poco arreglada, que está el agua embalsada, pero es, digamos, ese a modo de embalse es antiguo. No pregunto de cuándo, pero se ve que no es una cosa nueva, y en la que resulta que hay una zona en la que es agua remansada, tranquilita, se ha puesto arena y una playita ahí pequeñita, mira qué bien, con muchísimo encanto. Que a mí me flipó, con los árboles del otoño que todavía quedan algunos ahí llenos de color y con el pueblo de fondo. La verdad es que era un sitio súper curioso, y en verano eso tiene que estar muy bien, porque tiene que hacer muy, muy buen estar, como dicen en los pueblos. Y luego hay una cosa que es quizá lo más sorprendente de todo el pueblo, que son las cuevas. Porque ya he dicho que muchas casas se excavaban dentro de la roca, pero hubo gente como más ambiciosa y hizo algo más. Entonces hay algunas cuevas, hay un par de cuevas visitables que traspasan el pueblo. Es decir, tú entras por aquí a la cueva y sales, 14 calles más abajo en otra parte. Como pasadizos. Sí, efectivamente. Lo comentabas la semana pasada, lo comentabas tú sobre Lyon. Sí. Entonces, no es exactamente el mismo concepto, pero es una cosa un poco rara. Y la más interesante de todas, yo creo que no hay que perderse, son las cuevas del diablo. Hombre, con ese nombre. Hay algo ahí, como no sé, que hacían aquellos. No. Las cuevas del diablo son porque las hizo el señor Diablo. Y tú, con un poco de suerte, a lo mejor lo puedes conocer porque es un señor del pueblo al que le llaman el Diablo. ¿Al que cantaba Miguel Bosé cuando decía "Don Diablo se ha escapado"? Pues igual era ese, porque el tío era todo un personaje. Ay, y entonces, bueno, lo primero es que realmente el Diablo es todo un personaje. Entonces, las cuevas son tienen una parte solo, digo, de auto-homenaje. Sí. Entonces te sale el Diablo, que ha salido en todos los programas de la televisión que te puedas imaginar, que ha aparecido en prensa, en no sé qué. Es un señor que tiene un bigote así estirado, iba a decir daliniano, pero sin darle la vuelta que le daba a Dalí, ¿no? Pero una cosa así, tiene un aspecto ya llamativo, y entonces ha ido por ahí por las televisiones y tal, y el hombre lo hacía, entre otras razones, por promover precisamente turísticamente la comarca, que entonces no le hacía caso a nadie, y que hoy en día efectivamente se ha convertido en un sitio turístico, y es un tío además simpaticísimo. Cuando entras a las Cuevas del Diablo, tiene una especie de gabinete de curiosidades acorde con la personalidad de él, ¿no? Que es muy curioso. Entonces, pues hay una cabina telefónica, por ejemplo, en la que dentro de la cabina hay un gorila de tamaño natural, un peluche de gorila de tamaño natural, y hay, máquinas de escribir, algunas pocas, vi también alguna máquina fotográfica antigua, cosas así, una especie de póster de los hermanos Kennedy, que no sé quién lo dibujó, pero que como lo ve alguien de la familia Kennedy le planta una querella, porque no se parecía nada. El ece homo a lo Kennedy. Pero era curiosísimo, ¿no? Es decir, a mí esas cosas me encantan. Sí. Digamos, ese amontonamiento de cosas sin mucho orden, sin mucha tal, es algo que me gusta mucho. Y luego hay galerías excavadas en la roca, pero galerías que es que no te haces la idea, Kelu. O sea, te estoy hablando de una galería a lo mejor de 150 o 200 metros, que te da a una sala enorme y salas gigantescas. Es decir, se ha excavado allí una auténtica barbaridad. Por ejemplo, hay una galería que son escaleras, simplemente es como para interconectar dos zonas, y hay 5 pisos de escaleras. ¡Madre mía! Todo excavado en la roca. Quiero decir, es que además es la pared así, es una cosa absolutamente alucinante. Hay un bar dentro de la cueva, por supuesto. Hay un mirador que se abre a las hoces, no a la parte del pueblo, sino a la parte como de detrás. Es decir, es un sitio loquísimo. Y nos contaron además, que esto me lo han contado allí, yo no sé si es cierto, que estas galerías alcanzaron este tamaño por esta razón. Pero el tema es que dentro de esa cueva hubo unos años en los que el Diablo montó una discoteca. Que es lo único que le faltaba al pueblo, claro, porque después de lo que estás contando. Entonces, ahí estaba la bola de espejos, ¿eh? Me encanta. Y entonces, a mí me dijeron que como los trabajadores que tenía contratado para la discoteca solo trabajan, las discotecas solo las haría el fin de semana, en 3 semanas los ponía a excavar. O sea, los ponía, que decir que como parte de su trabajo era excavar allí. Sí. Entonces, ya te digo, y aquello es enorme. Eso es una cosa loquísima. Ya digo, a mí la verdad es que me encantó. Me parece que es algo que... Es algo como muy de otra época también, ¿no? Una cosa llegada de otro tiempo en el que se hacían cosas distintas y que hoy en día
pues por supuesto, ya no se podría hacer eso, ya no se puede excavar, ya no se podría... Así que no sé, me gustó mucho. A mí me ha volado absolutamente la cabeza. Yo desconocía que hubiera un lugar como Alcalá del Júcar, o sea, ya me tienen allí, estoy deseando ir. Y no es porque me falten más razones, pero hombre, sí me gustaría preguntarte por los alrededores más próximos del pueblo, que antes has contado de la Manchuela, pero no sé si hay algo también un poco interesante para completar. Mira, al principio del programa se hablaba de cuando se separó Alcalá del Júcar de Jorquera, y en nuestro viaje tenemos que unirlo, porque hay un viaje que, o sea, la carretera sigue el curso del río y lo sigue por dentro de las hoces. Entonces hay como un traslado de 20 y pico kilómetros, es como mucho media horita con el coche súper relajado, es decir, de ir mirando el paisaje, y es bellísimo, Kelu, de verdad, es una de las cosas que me ha llamado muchísimo. Vistas, vas por el coche, hay vistas de esas paredes de los acantilados, hay herraduras de estas enormes con una especie de pequeña montaña entre media. Pasas, por ejemplo, por un pueblo que se llama La Recueja, que fíjate qué nombre tan bonito, que está allí al borde del río, pero como custodiado por dos pedrolos enormes fruto de la erosión allí colocados, y luego al final llegas a Jorquera, que es un poco como Alcalá, pero en lugar de estar pegado a una pared del acantilado, está puesto, digamos, sobre... imagínate la imagen típica del cañón, de un cañón, que es ese meandro en herradura, en el que en medio del meandro queda una venda, pues allí está Jorquera. Y encima tiene un castillo en la cumbre y es un pueblo espectacular. Hay un mirador que además sale en Google, así que la gente lo tiene súper accesible, pone el mirador de Jorquera y te lleva allí, y hay una vista de verdad impresionante del pueblo. Es una cosa, y todo este trayecto, yo digo, fue como, le dedicamos una hora y pico a hacer esto, a subir al mirador, a hacer fotos allí, y fue, o sea, nos quedamos, este viaje ido con mi mujer, nos quedamos los dos alucinados. Fíjate esto, lo que es. A ver, otro imprescindible de la zona, conocer los vinos de la denominación de origen La Manchuela, porque tienen su propia denominación de origen, ¿vale? Entonces, un sitio al que fuimos nosotros y que además nos dijeron digamos, voces independientes, que era el mejor sitio al que se puede ir, es la bodega Beñatolosa, que está en Casas Ibáñez, que es un pueblo de la zona, está como a 15 kilómetros de Alcalá del Júcar. Nosotros tuvimos la suerte de que nos acompañó Juan Miguel Tolosa, que es el propietario de la bodega, y primero, que eso hay, digamos, privilegios de estos que tenemos los periodistas a veces, nos llevó a su viñedo, a varios de sus viñedos, sobre todo al más representativo, que es un viñedo que tiene con viñas de más de 100 años, que las plantó su abuelo. ¡Ostras! Y que está al borde mismo de esta depresión que os decía, en la que se empieza el valle del río Cabriel. La verdad es que era una pasada de sitio, el viñedo era precioso. Y una curiosidad importante es que en esta zona, igual que en esta zona, en Utiel, Requena y un poquito en Jumilla, me dijeron, la reina es una variedad de uva que se llama Bobal, y que no hay en más sitios, y la verdad es que da origen a unos vinos pues que, como es de una variedad de por allí, pues está muy bien. Nosotros tuvimos la suerte de ver además el viñedo, y a lo mejor, no sé, bueno, alguien puede coger el coche y perderse un poco por los caminos, y si no ve, se ve otros viñedos preciosos, pero digamos lo normal es una visita a la bodega en la que Juan Miguel te cuenta un poco, bueno, cómo elaboran todo. El tío tiene mucha gracia, lo hace muy bien, y luego tiene una sala así grande de catas, se hace una cata en la que pruebas 5 vinos, que te ponen también ahí tu jamoncito, tu quesito, para que no sea todo bebedito, y que está francamente bien. Yo la verdad es que nos gustó mucho la visita y la recomiendo vivamente, porque sí que para acercarte a esos vinos de una denominación de origen pequeña, distinta, pues bueno, pues es la mejor forma que hay. Ya empiezo a entender por qué antes de empezar a grabar este capítulo me has dicho, Kelu, en este necesito darle una importancia especial a la gastronomía, que, hombre, siempre hablamos del buen comer y beber, pero en este caso también comiste. En este caso es que ha sido una auténtica barbaridad. Sí. Sí, no, ha sido francamente espectacular. Ha sido una sorpresa también, porque no te imaginas, pero hemos estado en varios sitios, y además sitios muy diferentes entre sí, y todos muy recomendables. Os voy a dar las 3 referencias, cada una en su estilo. O sea, son distintos. Los doy en un orden, que es el orden en el que comimos. No es que sean mejor y peor, pero son 2 cosas distintas. En el propio Alcalá del Júcar están los Fogones del Chato, que es un sitio, digamos así, como muy popular, con carnes a la brasa, pero ¿qué carnes a la brasa? Es decir, realmente el producto
Era fantástico, una carne madurada, estupenda, muy bueno. Y además tenían también otras cosas realmente ricas, por ejemplo, tenían pulpo crujiente, que a mí o sea, ya la idea fue como, ves eso en una carta y no puedes no pedirlo, ¿no? Pero estaba muy riquísimo, lomo de orza, que es muy típico de toda la zona, y también unos postres caseros muy buenos. Como digo, local sencillo, un ambiente muy casero, pero la comida estaba fantástica. Luego, en Las Heras, que es un pueblo que está al ladito de Alcalá de Júcar, estábamos como subido, te sales del barranco y llegas a Las Heras. Y además, en este caso concreto, tenía unas vistas preciosas sobre el Alcalá de Júcar, que solo por eso vale la pena ir y tomarte, aunque sea allí unas cañas. Pero bueno, el restaurante El Mirador, que obviamente pues, tiene ese nombre por eso. Es como más refinado en cuanto a la propuesta, es decir, la sala es más bonita, está todo más tal, la atención no quiere decir que te la hacen como más profesional, no mejor, porque estos son muy majos también, pero pues un poco más refinado y la propuesta pues también es más refinada. Entonces es comida de primera, comida de la zona con otras ideas, servicio muy bueno y la presentación pues a lo mejor así un poco más bonita y alguna cosa que se sale un poco más de lo, yo qué sé, pues hay una ensalada con queso duro de cabra, que decir cosas un poco más reconocibles de fuera, no solo la cosa de la zona, pero también tienen las cosas de la zona. O sea, y bueno, también carne a la brasa riquísima, pescado a la brasa riquísimo e incluso también cosas al horno. Por ejemplo, yo una paletilla de cordero lechal que estaba para que se saltasen las lágrimas. Lo último, pero no solo no es lo peor, sino que es lo más espectacular. Y además es un caso que a mí me llama mucho la atención, digamos, su mera asistencia. En Casas Ibáñez, que es donde estaba la bodega Beña Tolosa, está el restaurante Ova. Es el restaurante que han montado dos chefs, que son Juan Sauquillo y Javier Sanz, que son de allí, de Casas Ibáñez, y se han atrevido a hacer en su pueblo un proyecto que a mí me parece absolutamente insólito para ese entorno. Pero que además, lo curioso del tema es que se basa mucho en el entorno. Es un restaurante que tiene estrella Michelin en un pueblo de 5.000 habitantes de La Manchuela, para que nos entendamos. Y cuando llegamos allí empezaron a prepararnos un poco, oye, la experiencia que os vamos a ofrecer, entonces no hablaban de comida, hablaban de experiencia. Y a lo mejor alguien piensa, bueno, los cocineros estos que son... No, es que la palabra era experiencia. O sea, realmente fue una auténtica experiencia con 13 capítulos, es decir, 13 platos distintos, 13 pases, que se le llama. 13 pases, sí. Porque realmente cada pase podía tener varios platos. Es decir, que obviamente las cantidades de cada plato eran muy pequeñas, a lo mejor 2-3 mordiscos, pero todo con una presentación de lujo. Fantasía. Productos de su huerta. De hecho, tienen como una especie de librito que te dan al principio en el que te dice que lo más importante de este restaurante son Isaac, que es el agricultor, y su huerta, pero elaboraciones muy complejas. Muchas veces una elaboración muy compleja para llegar a un sabor que tú dices, hombre, pero si esto es la salsa de tomate de los caracoles de toda mi vida, ¿vale? Y otras veces una elaboración pues igualmente compleja para llegar a un sabor en el que tú no has estado nunca. Dices, esto... Qué maravilla eso, ¿eh? Cuando llegas a un lugar y descubres algo nuevo y que te encanta. Flores. Comimos muchas flores. Bebidas fermentadas por ellos mismos, con unas elaboraciones que te las cuentan y a mitad casi te has perdido, de lo complicado que es y de todo lo que hacen para sacar algo. Y bueno, pues un conjunto de cosas en el que a mí me gustó mucho porque se ve que hay un trabajo enorme. Es decir, que hay gente que realmente ha trabajado mucho para ponerte eso delante y un esfuerzo, no solo trabajo, sino un esfuerzo intelectual tremendo. Aunque luego estuvimos hablando con Juan y es un tío encantador. Estuvimos hablando con él, bueno, al final de la comida también hablaba un poco con nosotros, pero porque uno de los platos no te lo sirven en la mesa, sino que te lo sirven en la cocina. ¿Vale? Me encanta. Con la gente allí trabajando, tal. Un restaurante en el que había 4 mesas, con 3 plazas por cada mesa. Es una cosa absolutamente alucinante y todo esto que estoy contando además con una atención, pues como te puedes imaginar, increíble. El trabajo de la gente que está en la sala es fantástica, son simpáticos, son atentos, pero no son pesados, son profesionales, pero al mismo tiempo son cercanos. La verdad es que fue una auténtica gozada y al final de esto te dan no solo la cuenta, sino que te dan como un papel así muy historiado, muy bien presentado, mejor dicho, con todo lo que has comido. O
sea lo que haya sido. O sea, es decir, no hay un menú, pero puede haber variaciones. Entonces, lo que tú has comido exactamente, te lo dan así. Y cuando nos lo dieron, me dijeron, bueno, esto para que recordéis la experiencia que habéis tenido con nosotros. Y yo le dije, porque además me salió de natural, no es que quisiese quedar bien. Y dije, hombre, sin esto también lo recordaríamos, porque de verdad es que es, como digo, perdón, una experiencia gastronómica distinta, inolvidable, y que, bueno, pues cuando vives algo así, pues entiendes por qué la alta cocina es alta cocina. Y esto habrá a lo mejor gente a la que no le gustará, es decir, y desde luego no es algo para hacerlo todos los días, no es, o sea, seguro que Juan cuando llega a su casa se fríe unos huevos, pero la verdad es que estuvo muy bien, y tener la oportunidad de hacer algo así en un pueblecito de La Manchuela, pueblo de 5.000 habitantes, me parece algo loquísimo. Qué bueno. Ova, sin H y con B. Ova, sin H y con B. Lo encontrarán ahí en la descripción del episodio. Que es una palabra que viene de un lenguaje que se inventó un fraile del pueblo. Mira qué bien. Me encantan estas historias y que ocurra cada vez, yo creo que más, de en lugares del entorno rural, como gente nacida allí o con orígenes vuelve y hace esto, porque yo creo que es un aporte y un homenaje a su tierra. Oye, pues que es que qué bonito y qué bien. Y no lo he dicho, pero mucho de lo que se come, o sea, bueno, todo el producto prácticamente viene de allí, del entorno, y mucho de lo que se come tiene todas sus raíces en el entorno, en las elaboraciones tradicionales. Es decir, que es realmente, nos dijo Juan, que tienen otro restaurante en Madrid, que soy tan lerdo que no se me ocurrió mirar el nombre y no os lo puedo decir, pero seguro que si lo buscáis lo encontráis, pero que allí no hacen lo mismo porque no sería de verdad. Y claro, cuando lo hacen en Casas Ibáñez, pues sí que es de verdad. Este podcast tiene varios pases, como si fuera también un buen restaurante de estrella Michelin. El de ahora me ha dado mucha envidia, mucha hambre también, ¿por qué no? Pero me apunto porque La Manchuela, todo un descubrimiento. Es un descubrimiento. Y me han entrado muchas ganas de viajar allí. El siguiente pase hay que hacerlo con un libro en la mano. Y va a estar muy bien. El escritor extremeño Alex Chico ha publicado Geografía Escrita, editado por Candaya. Lo tengo aquí, que me gusta mucho que suenen los libros en la radio. Doy fe que un libro que mezcla crónica de viajes con ensayo literario y diarios íntimos. En cada ciudad, digamos que Alex se mira ante un espejo y en cada texto dibuja una geografía emocional. Hoy, en esta parte del podcast, nos vamos a poner un poco profundos. Más de lo que somos, sí. Bueno, es que nosotros somos unos cachondos, pero un poco serios, y eso sí, literarios, que eso yo creo que sí que lo somos en más de un episodio. Vamos a explorar el mundo de Alex Chico y también saber algo más de lo que es su visión de lo que son los viajes. Y para ello, obviamente, pues no podríamos hacerlo si no tuviésemos al otro lado del teléfono al propio señor Chico. Alex, enhorabuena por el libro, que nos ha gustado, y bienvenido a tu podcast. Oye, muchísimas gracias por la invitación, y me ha encantado la introducción que habéis hecho, por cierto. Gracias a ti por atendernos. Antes yo comentaba que más que un libro de viajes, Geografía Escrita es sobre todo, a mí me ha quedado esa sensación, un alegato y una carta de amor por la escritura, porque en el libro confiesas que jamás has escrito un diario íntimo, pero resulta que lo estabas haciendo sin darte cuenta a través de esos cuadernillos con anotaciones de viajes. El resultado es un cóctel estilístico, y no sé si buscaba romper el mapa tradicional literario de viajes. ¿Cómo surgió esta idea, Alex? Pues muy bien, lo has dicho también, en verdad, bastante bien. Es curioso como buena parte de los proyectos que tenemos, pues a veces surgen como imposibilidad de otros, ¿no? Que uno piensa que puede llevarlos a cabo. Y resulta que a lo mejor el libro que estaba buscando no estaba en el objetivo que te habías previsto en un inicio, sino en el estante de al lado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mi intención era escribir unos diarios, como cualquiera, unos diarios íntimos, etcétera, pero ni tengo la constancia, ni paciencia, ni el grado de sinceridad tal vez posible que exigían ese tipo de diarios. Entonces me di cuenta de que tal vez cuando viajaba era una forma también de consignar, ¿no? Esos viajes, ¿no? Y un poco fue surgiendo pues como buena parte de lo que he escrito luego, casi con una cierta casualidad al inicio y una cierta constancia y dependencia después, ¿no? Y claro, me di cuenta de que al principio eran hojas sueltas de cuando comenzaba a viajar, en su momento, el año 99-2000, en un viaje a París que hice, que me pareció el colmo ya de los viajes absolutos, y tenía pues un par de hojas en una libreta que se fue juntando a un cuaderno, que se fue sumando a otros muchos cuadernos, y ya, pues andaba algunos 20-25
momento, y a partir de esos textos, de esos diarios, se nutrieron pues las crónicas que aparecen ahora en Geografía Escrita, ¿no? Ese es un poco el viaje interior, ¿no? En el libro te preguntas por qué viajamos y hablas de que para ti es fundamental el hecho de mirar de nuevo, y entre comillas esto porque utilizas esa expresión. ¿Qué significa exactamente mirar de nuevo? Y luego cuéntanos un poco por qué viajas tú. Luego, si quieres, te lo contamos nosotros, aunque no sé si voy a ser capaz. Pues, a ver, es cierto que si uno tuviera todas las respuestas, ¿no? En cierta forma, ¿no? Los temas que le preocupan, pues tal vez a lo mejor ya no existiría, ¿no? Escribir el libro, ¿no? El viaje se ha convertido para mí en un tema fundamental, pero sobre todo no tanto por el hecho de viajar en sí, sino por lo que exige, por lo que conlleva, ¿no? Que sobre todo me refiero al tema del lugar y al desplazamiento, ¿no? Esos dos temas me interesan muchísimo, ¿no? De cómo el lugar, la geografía, el espacio altera, condiciona tu manera de ver y entender el mundo, ¿no? Yo creo que estamos rodeados de psicogeografías, de lugares que nos hablan, ese tipo de lugares Aleph, ese tipo de lugares metonimia, que simbolizan una parte mucho más extensa del reducido espacio que posiblemente ocupan y que guardan, pues no sé, una historia universal, ¿no? Ese tipo de lugares que no aparecen a simple vista, ¿no? Que posiblemente estén quizás más escondidos, pero que el viajero, a fuerza de buscar, caminar, para encontrar algo, ¿no? que se había propuesto al inicio, pues va pasando por barrios y por polígonos muchas veces y por caminos que dicen, bueno, pero si es que aquí no hay nada, ¿no? Pero justo te espera el lugar que andabas buscando casi, ¿no? Sin saber que lo buscabas, ¿no? Ese tipo de procesos de movilidad, de desplazamiento, de qué lugar ocupamos, ¿no? En un territorio, me obsesiona muchísimo, ¿no? Ya digo que este libro es un poco una consecuencia del tema que más me obsesiona a mí, que es de cómo nos configura la manera de ser y entender el mundo, el lugar, el espacio, el territorio, ¿no? El lugar en el que naces, pero no necesariamente, también el lugar en el que estás. Claro, efectivamente, y lo interesante es eso, es decir, yo soy de Plasencia, soy extremeño, vivo hace mucho tiempo en Barcelona, he vivido buena parte de mi vida en Granada y toda mi familia es allá. Eso también te enriquece y te deslocaliza, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido algo muy enriquecedor, evidentemente, pero también un motivo de conflicto, ¿no? Y bueno, pues a uno les da por militar en una cosa, a mí me da por escribirlo, ¿no? Por intentar desarrollarlo. No es más que eso. Claro, luego al hecho de viajar se añade en tu caso sobre todo el hecho de escribir y la relación que mantienes con esa escritura. Antes hablabas de esto de mirar de nuevo, que a mí me lleva también a la expresión recordar, que en latín es lo de pasar 2 veces por el corazón y me parece también como muy bonito y que puede estar incluso relacionado. No sé si para ti esto de viajar y de escribir sobre estos viajes es algo terapéutico directamente, ¿puedes confesarlo? Sí, ¿Estás en tu casa? Pero y tanto. A ver, la relación que mantenemos con la escritura, cada uno es como con la lectura, tanto dado con el arte en general, es muy particular, habla de ti en último término, quieres entenderte un poco mejor a ti y lo que te rodea a través de lo que han dicho los otros, ¿no? Para mí el verdadero viaje siempre tiene un punto de regreso, aunque sea por primera vez que pisemos ciertos lugares, ¿no? Recuerdo el primer poema que escribí, hacía mucho tiempo, cuyos 2 primeros versos decían: lo más extraño del viaje es no saber hacia dónde se regresa. Ese primer poema que escribí en mi vida, publicado en el primer libro que publiqué en mi vida, esos 2 versos, ya digo, han funcionado casi como poética de todo lo que venía escribiendo luego, ¿no? Es decir, que esa sensación de regreso, aunque viajemos por primera vez a un lugar, como si nos estuviera esperando, como si de alguna forma nos hubiéramos preparado buena parte de nuestra vida para encontrarlo, ese tipo de encuentros aparentemente azarosos, que no tienen nada azarosos, me interesa muchísimo. Para mí viajar es reconocer, ¿no? Es volver a aquello que nos ha nutrido, en cierta forma, como seres humanos, ¿no? En cambio, luego en el libro dices que solo cuando pensamos en abandonar una ciudad empezamos a entenderla. Lo cual no te voy a decir que es si es contradictorio o no con lo que acabas de decir, pero sí que hay ahí como un poco, a ver, es necesario, vas y es como un retorno, tienes que irte luego para entender lo que pasa ahí, lo importante es lo que se queda en el recuerdo. Pues mira, es interesante, ¿no? Es muy interesante es lo que pasa cuando hablas o charlas con periodistas informados, ¿no? Efectivamente es así, es decir, el libro evidentemente está lleno de paradojas y contradicciones, como buen libro, como buena obra creativa, ¿no? Evidentemente, pero sí,
ahí yo creo que surge una cuestión más emocional, en cierta forma, ¿no? Por un lado, uno es consciente, ¿no?, de lo que tiene cuando comienza a perderlo, ¿no? Y entiendes un poco la magnitud real que ocupaba en tu vida. Cuando la tienes un poco incorporada, casi ni te das cuenta, ¿no? Eso, y hay un lado emocional, ¿no?, en ese juicio del lugar o de las relaciones o de la amistad, en fin, de mil cosas, ¿no? Y creo que iba un poco también por ahí esa idea, ¿no?, de que hay que alejarse muchas veces de un lugar para intentar entenderlo, ¿no? Sobre todo entender qué suponía en ti, ¿no? Que cómo te podía influir o qué grado, de qué manera habitaba en tu interior, ¿no? Y eso es muy curioso porque uno puede visitar muchas ciudades o muchos lugares, pero no todas te llaman lo suficiente como para escribir sobre ellas, ¿no? O incluso una misma ciudad que está llena de lugares como muy emblemáticos o turísticos, no te dicen absolutamente nada, y en cambio un barrio periférico al que llegas allí por casualidad siguiendo el rastro de no sé quién, pues parece que era el objetivo del viaje, ¿no? Entonces, esos hallazgos en lugares menos comunes me parecen, me entusiasman. Bueno, es que de hecho esto me encanta del libro porque precisamente es un tema del que yo creo que se habla entre los que estamos más viajados, que en Europa sobre todo estamos muy obsesionados con lo estético de ciertas ciudades, con la monumentalidad, con el preciosismo que hay a veces ligado al tema del turismo, a los destinos, y haces una apología también de la ausencia de esa monumentalidad y de lugares que no sean tan evidentemente bellos para el ojo, ¿no?, más habitual, ¿no?, de lo que se entiende como bello, que entendemos como bellos, y que vayamos... Sitios que no necesariamente van a quedar bien en tu cuenta de Instagram. Eso es, pero que luego nos llevamos en el recuerdo y que duran en nuestro recuerdo de otra manera, ¿no? No precisamente solo por lo estético, por esa típica foto. ¿Cuál es para ti, Alex, el lugar que dirías que mejor representa esta cuestión, el lugar en el que has estado? Es muy interesante lo que dices, porque además yo creo que tengo una influencia en la forma de mirar de Cortázar en aquel libro de los argonautas de la... ¿Cómo era? Los argonautas de la Cosmopista, no recuerdo bien, un viaje París-Marsella en donde Cortázar y Carol Dulop no salieron de la autopista durante un mes, o no recuerdo bien, ¿no? Y claro, van retratando áreas de servicio, gasolineras, espacios, bueno, pues en las cunetas, ¿no?, por decirlo así. Ahí también te das cuenta de cómo, y eso lo descubrí principalmente en un viaje que hice a Buenos Aires, ¿no? Recuerdo haber leído algo que dijo un autor, no recuerdo bien quién, pero decía algo así como que, bueno, que escribir de Nueva York, de París o de Londres era fácil, ¿no? Lo difícil era escribir y embellecer la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que está tan llena de lugares que objetivamente, por decirlo de una manera un poco ridícula, pues no está tan lleno, ¿no?, de lugares un poco tan estéticos, ¿no? A mí me interesan ese tipo de lugares, y no tanto por lo que hay, sino por lo que no hay. Quizás por buscar un lugar, a mí me parece muy paradigmático, muy emblemático Berlín, ¿no? Berlín es una ciudad que, bueno, por la que ha pasado todo el siglo XX, todo lo mejor del siglo XX, todo lo peor del siglo XX, y buena parte de la historia de esa ciudad, y por tanto de Europa, y por tanto también del mundo, se encuentra precisamente en la ausencia, en lo que hubo y ya no hay, ¿no? En esa iglesia derruida, pero que aún se mantiene en pie como un recordatorio. Hay otros lugares que no salen en el libro, ¿no?, pero a mí hay un lugar que en el mundo, ¿no?, que me emociona especialmente, que es Portbou, en la frontera entre España y Francia. Pues ese tipo de lugares fronterizos que encierran una parte, ¿no?, de nuestra propia historia, y que están cargados de ausencias y por tanto de discurso, porque el silencio también es un discurso, me interesa muchísimo, ¿no? Es un lugar que no sale en geografía escrita, porque ya le dediqué una novela anteriormente, Un final para Benjamin Walter, pero quizás Portbou, lo que te decía antes de Berlín, por otros motivos Buenos Aires, serían como paradigmáticos en esta visión mía, ¿no? Berlín yo creo que es la ciudad, iba a decir fea, pero la palabra no es fea, la ciudad no bonita más apasionante del mundo. Sí, de hecho me acuerdo, perdona que te interrumpa, recuerdo una opinión de un arquitecto, decía, Berlín es la ciudad donde tiene a los mejores arquitectos con sus peores obras, ¿no? Qué buena. Bueno, hay una cosa de mí es que está muy bien, pero quiero decir que no es una ciudad que dirías que es bonita, pero a mí me parece fantástica, me encanta Berlín. Claro. Es decir, y podrías estar un mes allí sin cansarte. Sí. Pero vamos. Ahora que has sacado el tema de las ciudades, también en otra parte del libro dices que si una ciudad es capaz de multiplicarse, de ofrecernos 1000 caras distintas, sabemos entonces que la visita ha merecido la pena. A mí me ha gustado mucho la forma de decirlo, porque además se relaciona con alguna de las ciudades que más me gusta.
por ejemplo, Berlín. Berlín es una de Pero ellas, queríamos claro. preguntarte, ya hemos citado esa, has citado también Buenos Aires, que también tiene algo de esa fealdad maravillosa, pero Sí. ¿qué otras ciudades has encontrado tú que tengan, no sé si 1000, pero muchas caras y que te hayan gustado por eso? Pues quizás, aparte de las personales, de las íntimas, y por íntimas y personales me refiero Barcelona, Granada y Plasencia, fuera un poco de ese contexto familiar o sentimental, quizás a lo mejor elegiría un par de ciudades latinoamericanas. Una es Quito, porque Quito me pareció una ciudad que me maravilló por motivos que ni siquiera entiendo del todo, cosa que la prueba de que me maravilló. Y la otra es Valparaíso, en Chile, ¿no? Son dos ciudades que también porque me conectan muy fácilmente con lo que más me han gustado de otras, ¿no? Es decir, si pienso en Valparaíso, inmediatamente casi me voy a Lisboa, ¿no? Que es otra ciudad que adoro. Entonces, esas ciudades a veces sé que me han gustado porque me recuerdan a otras ciudades que me apasionan, ¿no? Entonces te añadiría estas dos, ¿no? Yo creo que de Latinoamérica, de esos encuentros latinoamericanos, Quito y Valparaíso fueron las dos ciudades que más me impactaron en su momento, ¿no? A mí hay una pregunta que tiene parte del periodismo del corazón que me gustaría hacerle, Alex, que es que, hablando sobre destinos concretos que mencionas en el libro, en el primer episodio, que está ambientado en Praga y, por tanto, rezuma una atmósfera muy kafkiana, cerrada, nocturna, y mientras leía tu libro, que voy a recordar el nombre, Geografía Escrita, editado por Candaya, pues resulta que estaba muy de actualidad este episodio porque conoces en este capítulo a un personaje misterioso muy interesado en mostrarte un cuadro que, lo vamos a dejar ahí para no destriparlo, podría haber salido del Louvre, por ejemplo, ¿no? Sí, o lo podría haber sacado él mismo, digamos. Sí. ¿Tus historias, las que cuentas en este libro, Alex, son basadas en hechos reales 100% o también prefieres mezclar realidad con ficción? Mira, esta historia que mencionas, que gracias a uno de los que estaban en la edición, el profesor de edición, Eduardo Ruiz Sosa, me recomendó, ¿no?, que la pusiera al comienzo, ¿no?, del libro. Creo que fue un acierto por su parte, porque creo que es una buena declaración de intenciones, ¿no? Desgraciadamente, eso es una historia real, la que cuento al principio de esta de Praga, ¿no? Es decir, Desgraciadamente, ¿por qué? Desgraciadamente, pues porque ahora lo cuento con una tranquilidad, sosiego mucho mayor del que tenía en el momento que estaba viviendo todo aquello, quizás, ¿no? Además, venía por unas cuestiones así personales, sentimentales, que en su momento, con no sé qué años tenía, 19, 20 años, me parecieron como el colmo de la mala suerte. Luego ya sabéis, aquello de tragedia más tiempo igual a comedia, pues lo suavizas y tal, pero en su momento era el colmo de todo esto. Y además lo curioso de aquel viaje a Praga y lo que me pasó esa noche que narro en el primer texto, o sea, fueron un cúmulo de malas casualidades, pero de alguna forma provocadas, en cierta forma, por lecturas, muchas lecturas previas, ¿no? Tenía que estar en la casa de Borsak no sé qué, tenía que ir a visitar no sé cuánto de Kafka, tenía que, en fin, y a veces dice, bueno, qué mala suerte, ¿no? He llegado a un sitio que no, ya, pero es que has ido provocando ese encuentro sin darte cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que los azares y las casualidades a veces no existen tanto, ¿no? En el libro Geografía Escrita, este primer texto es enteramente real, de arriba abajo, más allá de la ficción, ¿no?, que exige todo el lenguaje. Y en el resto de textos, pues hay una mezcla. Evidentemente no diremos cuál, ¿verdad? Pero en algunos sí hay autores que pueden existir, otros que no, otros que pueden existir pero con obras que tal vez, en fin. Me gusta mucho ese tema pero no tanto por mezclar realidad-ficción, sino por ampliar la realidad también a la ficción, ¿no? Porque para mí son dos términos como muy próximos, ¿no? A mí me ha gustado mucho el capítulo que le dedicas a Londres, también porque Londres es una ciudad que a mí me encanta y encima he estado hace poco, o sea que se ha juntado ahí todas las cosas. En este capítulo hablas de Dickens, hablas del desorden y hablas relacionado con lo que hablábamos antes de las caras, de las muchas ciudades que hay dentro de esa gran ciudad. Y hay una cosa que cuentas que a mí me ha llamado la atención, que cuando explicas que crees que serías feliz viviendo en Notting Hill. Yo también, he de decirlo, es una zona que me encanta. Y sobre todo, que es lo más importante, no es lo de vivir en Notting Hill, sino el hecho de que pensar eso, dices, hace más habitable tu propia ciudad. Lo cual a mí, yo nunca había pensado en eso, en ese efecto que tienen los viajes, pero me interesa esa idea. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que pasa eso? Que la posibilidad del viaje, la posibilidad de estar en otro sitio, de vivir en otro sitio, nos hace que lo nuestro sea más llevadero o más interesante o mejor.
Mira, es un tema interesante. Yo durante mucho tiempo trabajé dando clase en un instituto del Prat de Llobregat, al lado de Barcelona, ¿no? Durante varios años llevaba a mis alumnos a Madrid, de excursión de fin de curso, ¿sí? Y les decía a mis alumnos, digo, tenéis que conocer a Madrid, quiero que vayáis a Madrid para conocer mejor el Prat. Al principio, mis alumnos se quedan un poco, bueno, este tipo ya le está dando una especie como de, no sé, tabardío, de ictus o lo que fuera, ¿no? Bueno, en verdad, lo decía porque muchas veces, y eso me pasó con Londres, me pasó con Nueva York, que justamente lo que extraía de ellas como apetecible, como gustoso, como agradable, como estimulante, era algo que también podía tener en mi ciudad, en su momento en Granada cuando vivía, o en Salamanca, o ahora en Barcelona, ¿no? A veces uno necesita irse a otro lugar para ver qué puedes hacer de ocio, de cultura, de no sé qué, en fin, de paseos en tu propia ciudad, ¿no? Y aparte de todo, a mí eso me pasó una cosa muy curiosa en Nueva York. Recuerdo una vez pasando por Nueva York, por el Village, por el East Village o el West Village, no recuerdo bien, estaba paseando y entonces me metí en un café precioso, muy bonito, muy agradable, y jolín, qué maravilla en Nueva York, qué cafés más chulos, qué agradable, no sé qué. Empiezo a mirar para arriba y empiezo a ver y comienzo a ver un montón de imágenes de Barcelona, exposición universal de no sé qué, algo del Barça, lo otro. Bueno, pues hablé con el dueño, me dijo que era un tipo de Barcelona que había fundado a imagen y semejanza un café en Nueva York, pues de lo que él recordaba de Barcelona, ¿no? Digo, mira, qué curioso, ¿no? También me pasó otra vez en Santiago de Chile. Recuerdo que hablando con unos familiares de mi pareja, ella chilena, no me decían que qué es lo que más me estaba gustando, ¿no?, de Santiago de Chile, y entonces le dije, pues mira, la Plaza de Libertad y Prensa, la calle Londres, la calle París, no sé qué. Y dice, bueno, vale, te gusta Europa, me dicen, ¿no? Claro, es la parte más... Y digo, pues es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, a veces uno necesita marcharse para reconciliarse casi, ¿no?, con lo que uno deja. Seguro que los oyentes ya se estarán dando cuenta de que Alex no solo es un apasionado de los viajes y de la escritura, sino que además en sus palabras y también en esa escritura hay muchísima poesía. A mí me encantó también esta definición de Malta como una promesa y una condena, nada menos. Y tengo que preguntarte a qué te refieres exactamente, porque es verdad que cuando uno viaja a Malta y descubre todas las capas de historia que hay, hombre, ha habido muchas condenas en esa isla, donde también te puede dar por otro lado el síndrome de la isla. Pero claro. ¿Tú a qué te refieres exactamente, Alex? Pues la verdad es que ahora lo dejo un poco a libre interpretación, y no por una cuestión coqueta, sino porque no recuerdo bien ahora mismo por qué escribí aquello. Viendo un poco hacia atrás, pues yo creo que en determinados lugares, también en Malta o en Gozo... Creo, Alex, perdona, sí, pero creo que hablas de las islas, más que de las islas en general. Vale, sí, claro. Por un lado tienes un mar abierto, pero claro. Es decir, tienes un lugar, pues a tus pies, aunque sea sobre el agua, y sin embargo estás aislado, estás fuera del mundo. Una condición muy humana, islas, pero en un archipiélago, por decirlo así, ¿no? Tienes todo frente a ti, un gran horizonte, pero sabes que el suelo que vas a pisar, si vas al agua, es inestable, ¿no? Esa metáfora un poco, ¿no?, vital, existencial, a partir del lugar, a partir de la isla, porque hay muchas islas en el Divo, hay algunas islas, me interesa bastante, la verdad. Creo que es un poco esa cosa simbólica de la isla, ¿no? Y en el tema de lo de Malta, además, es que yo intenté buscar mucha literatura maltesa, pero es que no, propia, autóctona, no había tanta, ¿no? En fin, son formas de retorcer un poco el espacio, ¿no? A mí también siempre me ha llamado la atención las islas. Obviamente he estado en bastantes islas, pero eso de que no puedes coger el coche y irte es algo que también me resulta obsesivo. Digo, eso tiene que ser muy importante, tiene que marcar el carácter. En fin, es encima algo que en Malta conduciendo por la izquierda, o sea, es que... No puedes subir de Malta conduciendo por la izquierda. Se complica. Exacto, y ya no solo... O sea, ya por un lado esto, pero por otro lado, igual que hay otras ciudades que el hecho de tener o no muralla también te condicionan inconscientemente muchas veces tu manera de entender el mundo, ¿no? Es decir, un tipo que viva en Ávila
su visión del campo abierto es diferente. En Plasencia, por ejemplo, hay una muralla preciosa. Cierto. Animo a que lo visiten. Bien, pues esa muralla también convierte en cierta forma a sus habitantes en seres amurallados. Es verdad que ya la ciudad crece extramuros y ya esa muralla ya no tiene el papel, ¿no? Bélico o militar, ¿no? Que podía tener, pero de alguna forma el hecho de verla, el hecho de cuando tú eras pequeño, quedamos en la muralla, es como si interiorizara sin darte cuenta determinados espacios fronterizos, ¿no? Pero bueno, creo que es algo como muy freudiano, ¿no? Si me apuráis. Bueno, pero en fin, todos lo somos en alguna medida y cuando viajamos al final nos da por pensar que es una costumbre un poco peligrosa. Exactamente. Sí. Alex, ha sido un placer tenerte aquí. Muy bien. Cuando vuelvas a escribir de viajes, no dudes en llamarnos y en pasarte por el placer de viajar. Y nada, fantástico. Recomendar a la gente que compre. Luego ya si quieren se lo leen. Pero sobre todo que compre geografía escrita. Está de moda, ¿no? Lo de hablar de un libro sin leerlo. Pero que lo importante es que lo compren y pasen derechos de autor y ya luego, bueno, el que lo lean es una decisión personal. Pues como decíamos, geografía escrita de la editorial Candaya y que les va a gustar y que es un libro con mucho pozo, ¿eh? Hay que leerlo despacio. Sí. Es un libro... Para disfrutarlo, como los buenos viajes, a paso lento. Muy bien. Qué bien. Muchas gracias, Alex. Alex, oye, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme de charla. Un abrazo grande. Kelu, una semana más de podcast y este capítulo me ha gustado mucho. Estábamos hablando antes de empezar a grabar este episodio de cuánta gente llegará hasta el final, cuando siempre decimos, por favor, escribidnos, suscribíos. Sí. Bueno, pues oye, si no llegan al final, ellos se lo pierden, no lo podemos evitar, ni queremos robarles toda su vida. Venga, demostradnos que estáis ahí, al otro lado, escribidnos algún mensajillo en donde nos estéis escuchando o en nuestras redes sociales, @CarmeloJordá y @KeluRobles. Y a nuestro correo, elplacerdeviajar, @libertaddigital. Y lo más importante, dentro de una semana os queremos ahí otra vez a la escucha. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.